Hola, mi nombre es Maritza Irene Espejel Pineda. El tema de mi presentación es República Islámica de Irán, el debate en torno a la compatibilidad entre Islam y democracia. Mi argumento es que el Irán de hoy es el resultado de muchas transformaciones y un ejemplo importante de ello es el cambio por el que el país atravesó en la década de 1970 cuando se derrocó la monarquía pahlaví y se estableció la República Islámica de Irán, surgiendo así una serie de debates relacionados con la naturaleza y la esencia de la nueva forma de gobierno, así como de la compatibilidad entre Islam y modernidad. Se ha afirmado que el Islam es incompatible con la modernidad, sobre todo en lo referente a la forma de gobierno de la democracia. En ese sentido, el objetivo de esta propuesta es reflexionar acerca del debate que se ha formado en torno a la posibilidad o imposibilidad de establecer una democracia en un país islámico como Irán. La pregunta guía es la siguiente: ¿es posible el establecimiento de una democracia en un país como Irán, sobre todo en un país cuyo régimen es una república islámica y que está basada en el velayat faqih, es decir, la teoría del jurisconsulto? En términos generales, es la dirección del país por parte de un experto en leyes islámicas. En este caso es la figura del líder supremo. El momento histórico clave de esta presentación es 1979, cuando se establece la República Islámica y cuando es más notable la incompatibilidad del Islam con la modernidad y el binomio tradición-modernidad se convierte en un tema de controversia y de varios trabajos de investigación. Aunque el momento clave sea 1979, Irán se ha caracterizado por una tendencia recurrente de este debate entre la posibilidad de que los principios islámicos sean compatibles con los principios de la modernidad. Este movimiento constitucionalista se dio en el periodo 1905-1911 y se considera por Peyman Behzadeh el punto de inflexión histórico que personifica la entrada de Irán en la modernidad política, y es un ejemplo de un anticipado tipo de síntesis entre modernidad y tradición, caracterizado por una mezcla de elementos modernos y tradicionales. Este periodo se caracterizó por tener tres tendencias al respecto. La primera es la adopción total de la modernidad, representada por Agha Kirmani, Fatah Ali Ahundzadeh y Said Hassan Taqizadeh, que define la modernización total de Irán, lo que para ellos significaba la europeización de todas las esferas del pensamiento y la vida, es decir, tomar como modelo el modelo europeo de modernidad. Ante esta tendencia se da una respuesta de rechazo, encabezada principalmente por el establishment religioso y la comunidad mercantil, y un personaje importante en esta tendencia fue Ayatollah Fazlullah Nouri. Se defiende una observancia estricta del Islam y se opone a los cambios políticos. Y la tercera tendencia es la de sintetizar la tradición y la modernidad, representada por intelectuales seculares y religiosos ilustrados. El principal exponente fue Sayyid Jamaluddin Afghani. Ellos trataron de demostrar la compatibilidad del Islam con la modernización y la modernidad, a la cual definieron como la confianza en la razón y el pensamiento racional, pero sin las dimensiones antirreligiosas del secularismo occidental. Es decir, esa sí fue un intento de compatibilizar ambas esferas. El principal resultado del movimiento constitucionalista fue la creación del Parlamento iraní, así como el cambio de la monarquía absolutista de los Qajar en una monarquía constitucional, y así la creación de la Constitución de 1906, un paso importante para la cuestión de la entrada de Irán en la modernidad. Posteriormente viene el periodo de los Pahlaví. En 1925 se derroca la dinastía Qajar y llega este personaje, Reza Khan, que se convirtió en Reza Khan, el rey de Irán. Y una de las principales características de este periodo fue la modernización, o más bien la europeización, que defendió este personaje, aunque no se dio la aceptación y tampoco la interiorización de la filosofía de la modernidad basada en la libertad individual y la subjetividad. Más bien se trató de un proyecto de modernización al que Timothy McDaniel considera modernización reglamentadora en lugar de una modernidad liberadora. Reza Shah fue el primer rey de la dinastía Pahlaví y después lo sucedió su hijo, Mohammad Reza Shah Pahlaví,
quien siguió la línea de modernización de su padre, principalmente el modelo de occidentalización. En su periodo se llevó a cabo la Revolución Blanca, que implicó todos estos cambios: la difusión de la educación moderna, expansión de las redes de comunicación, aumento de la urbanización y la industrialización, fomento del crecimiento de una clase empresarial en lugar de una clase mercantil. Además, también se llevaron a cabo cambios relativos a la situación de la mujer, por ejemplo, y al de la vestimenta. A las mujeres se les prohibió usar el velo, por ejemplo, y tanto para hombres como mujeres se sugirió o se promovió el uso de la vestimenta al estilo europeo. Sin embargo, los resultados de estos cambios profundizaron la división cultural entre las élites modernizadoras y dos grupos en específico. Uno de ellos fueron los que deterioraron su posición social y económica debido a la modernización, específicamente el clero tradicionalmente poderoso y elementos de la comunidad mercantil. Y también había otro grupo, aquellos que no se beneficiaron de los frutos de la modernización, que fueron los pobres rurales y urbanos mayoritariamente religiosos. En esta época el debate cultural entre los tradicionalistas y los modernizadores dejó ver cuestiones de identidad, poder y privilegio, es decir, que las élites modernizadoras fueron quienes disfrutaron de los beneficios de estos cambios en detrimento de otros grupos sociales, como ya lo mencioné, el clero, por ejemplo, o las clases pobres, rurales y urbanas. En esta época, en la década de los 60 y los 70, surgieron personajes importantes en torno a este debate. Estos personajes buscaron revivir la religión como fuerza social y política, buscaron reconciliarla con la modernidad, hacer una especie de síntesis, y también diferían en su comprensión de lo que significaba la reforma, su alcance, el equilibrio entre religión y modernidad y la importancia relativa a la actividad intelectual frente a la acción política. Fueron dos grupos principales. El primero fueron los revitalizadores del Islam, quienes se opusieron a la separación de tradición y modernidad, pero le dieron un papel importante a la tradición, y su lectura de modernidad fue compatible con la religión y la tradición. Entre los exponentes más importantes están el Ayatollah Murtaza Mutahhari, el Ayatollah Muhammad Husseini Beheshti y el Ayatollah Mahmoud Talikani. También está el grupo de los intelectuales religiosos, un grupo muy importante también para el futuro de este debate. Ellos refutaron una ruptura básica entre la modernidad y la tradición y creían que solo mediante la renovación y la reestructuración la tradición puede estar presente en el mundo moderno. Es decir, también optaban por una unión o una compatibilidad entre ambos rubros. Después viene la época de la Revolución iraní en 1979. Esta movilización surgió porque, más allá del descontento que provocó las diferencias que tuvieron los efectos de las reformas y de los cambios establecidos durante los Pahlaví, también había descontento debido a la represión política y a la opresión, a la falta de libertades que tenían varios grupos de la sociedad iraní. Esto porque la monarquía de los Pahlaví necesitaban tener el control total de la sociedad para poder llevar a cabo sus proyectos modernizadores. En ese sentido, pues reprimió a varios grupos. Entre ellos había izquierdistas, nacionalistas y varios grupos que defendían ideales particulares. Había aquellos que estaban alineados con la URSS, y por supuesto también estaban los islamistas. Todos estos grupos se unieron en el movimiento revolucionario que desembocó en el derrocamiento de la monarquía Pahlaví en el 79 y el establecimiento de la República Islámica. Había primero una diversidad de proyectos. Algunos de ellos promovían la democracia como la forma de gobierno más idónea para el país. Sin embargo, al final los islamistas impusieron su proyecto de nación, naciendo así la República Islámica de Irán, que aparte de ser islámica, pues también tenía la naturaleza de la república, por lo cual existe la división de poderes en Irán: el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Y una característica importante del ejecutivo es su dualidad. Hay un presidente, pero también hay un líder supremo, y el líder supremo es la figura con más poder en la estructura de poder político de Irán y quien tiene la última palabra en muchos de los asuntos del país.
Y pues bueno, más allá de que haya habido un cambio positivo al haberse establecido la República Islámica y ante la expectativa de la sociedad de mejoras en sus condiciones de vida, pues lo que resultó fue lo contrario. Entonces, la sociedad se decepcionó porque, bueno, gran parte de la sociedad se decepcionó porque más allá de que se establecieran cambios positivos para ellos, en realidad se replicó y se pusieron en práctica las diferentes dinámicas de represión, de opresión y de falta de libertades políticas que abanderaban la monarquía pahlaví. Es decir, el régimen islámico cayó en la misma práctica, incluso la encrudeció en ciertos momentos. Reprimió a grupos que estaban que eran opuestos a las ideas del régimen islámico y pues procedió a encarcelarlos, a aniquilarlos. En ese sentido surgió un nuevo descontento. Hay grupos opositores y hay grupos disidentes que están en contra del régimen islámico, pero también dentro del sistema político surgieron personajes que cuestionaron la práctica y la dirección del régimen. En este sentido está este personaje, Mohammad Hatami, del grupo de los intelectuales religiosos, que fue presidente de Irán entre 1997 y 2005. A él se le considera el principal representante del discurso reformista en Irán, y su pensamiento se enfoca en una visión reformista cautelosa y pragmática, defendiendo los conceptos de Estado de Derecho, sociedad civil, integración económica, diálogo entre civilizaciones, la preservación de la cultura islámica iraní y los logros de la revolución de 1979. Es decir, su reforma no busca enfrentarse a los principios islámicos y de exterminarlos, más bien opta por una interpretación más amplia de los textos islámicos para adaptar sus principios a las exigencias del momento. La visión de modernidad de Hatami se caracteriza por no tener un núcleo occidental, es decir, no intentó occidentalizar al país, aunque la transformación que persiguió implicara el desarrollo de muchas normas y prácticas típicas de las sociedades occidentales. Esto porque los anteriores intentos de modernización se basaron en la importación de la modernidad occidental, lo cual derivó en un fracaso. Entonces lo que Hatami buscó fue mejorar las prácticas y procedimientos democráticos ya existentes en el sistema, es decir, todas estas prácticas democráticas establecidas en la Constitución, a través de la cual buscó modificar leyes, cambios en los procedimientos y una apertura política. Esto iba en contra de lo que el Ayatollah Khomeini propuso desde un inicio al establecer la República Islámica, pues él creó un proyecto de teocratización, el cual se basó en el repudio de muchas normas y prácticas occidentales. Entonces iba en total contradicción, aunque Hatami no buscó eliminar el régimen como tal, sino simplemente reformarlo. Pero cabe hacer mención también a un personaje, Ayatollah Montaseri, que fue precursor de las ideas de Hatami, y es importante mencionarlo porque este personaje estuvo al lado del Ayatollah Khomeini en el movimiento revolucionario, formó parte de la creación de la República Islámica, pero no estuvo de acuerdo en las prácticas que se dieron en lo posterior. Entonces a él se le considera el padre de los derechos humanos en Irán y también uno de los pilares de inspiración más importantes de las tendencias de pensamiento y acción pro-reformistas en Irán. Este personaje exhortó a que se discutieran abiertamente los problemas, fracasos y errores del proceso revolucionario islámico y se pronunció a favor de eliminar los obstáculos para favorecer la libertad de expresión y exhortó a la legalización de los partidos políticos. Otros personajes importantes referentes para el movimiento reformista son el filósofo Abdul Karim Soroush, el religioso Mohsen Kadivar, el exministro y exparlamentario Ataollah Mohajerani y el periodista Akbar Janji. Pero bueno, a pesar de todos estos esfuerzos en la promoción de reformas, en el intento de establecer cambios importantes en Irán, uno de los obstáculos con mayor fuerza fue en sí el sistema político de Irán. Un sistema cuyo funcionamiento es complejo. ¿Por qué? Por
por un lado, cuenta con elementos democráticos, es decir, algunas instituciones como la presidencia y el parlamento son votados por el pueblo iraní, son elegidos por el pueblo iraní. Sin embargo, por otro lado, hay controles por parte de instituciones poderosas con atribuciones constitucionales de peso. En este caso tenemos, por ejemplo, al líder supremo y al Consejo de Guardianes. El Consejo de Guardianes es un organismo cuya mitad de miembros es designado por el líder supremo, es decir, este cuerpo responde a los intereses del líder supremo y resulta que tanto el líder como el Consejo de Guardianes son conservadores. En Irán no hay partidos políticos, hay facciones y las dos principales son estas, conservadores y reformistas. En ese sentido, el debate de Islam y modernidad, más allá de encontrar una respuesta de si hay compatibilidad entre los principios de ambas esferas, lo que pasa en Irán es que el sistema político mismo es el principal obstáculo a que esta compatibilidad pueda llevarse a la práctica y pueda llevarse a cabo con cambios reales. Entonces, pues esa es la conclusión. En Irán el principal problema y obstáculo es el funcionamiento político y no es que de facto haya una incompatibilidad entre el Islam y la modernidad. Y pues bueno, esto es todo. Muchas gracias.